Nancy Patricia Gutiérrez. Doctora Nancy, muy buenos días, bienvenida al Sistema Informativo Auténtico y al Día Noticias. Gracias, buenos días, Carlos. Un saludo muy especial para todos ustedes, para los N- oyentes. Nancy Patricia Gutiérrez, ex alta consejera para los derechos humanos en Colombia, presentó su renuncia, le fue aceptada. ¿Y en qué lides y en qué anda la doctora Nancy Patricia Gutiérrez al día de hoy en medio de todo este proceso electoral 2022, doctora Nancy? Bueno, pues precisamente este fin de semana estoy acompañando al doctor Miguel Uribe, que es el número 1 al Senado en la lista del Centro Democrático, que estuvo en un recorrido por algunos municipios de Cundinamarca. Estuve también acompañándolo la semana anterior en el Movistar Arena, en su gran reunión y presentación de propuestas para llegar al Senado de la República. Así es de que siempre pensando en que el Congreso de la República pues es muy importante para la democracia, para que quien llegue a la presidencia de la República y presente las reformas que el país necesita encuentre gente seria que aporte al país en los proyectos de ley, en los debates, en las reformas. Allá íbamos porque una mujer como usted, primero como ministra del Interior, luego como alta consejera para las víctimas en Colombia, sabe cuál es el papel tan importante que tiene el Congreso de la República. Y con toda esta, digamos, polarización que se vive en este momento, creo que es un momento muy decisivo para elegir este Congreso 2022, doctora Nancy. Sí, indiscutiblemente que el Congreso, repito, es una institución importante para la democracia y hay unas propuestas presidenciales que deben tener su y por eso la importancia de poder escoger o de saber escoger el candidato o los candidatos para llegar al Congreso de la República. En Miguel Uribe se nota pues un gran liderazgo, un compromiso con el país, con la democracia, con las libertades y con las reformas que se requieren. Estuvimos hablando el tema precisamente de las garantías para el ejercicio de los derechos humanos. Estuvimos hablando de la necesidad de encontrar la paridad de género entre hombres y mujeres en materia de participación política, en el acceso a la educación a niñas y adolescentes. Y bueno, los temas de Cundinamarca con Bogotá, que somos una sola región, muy importante tener liderazgo nacional en estos temas. Nancy Patricia Gutiérrez, exalta consejera para las víctimas en Colombia, para los derechos humanos, exministra del Interior, una mujer que tiene un arraigo en Cundinamarca muy importante. John Didier, pues nos atiende a esta hora de la mañana en el Sistema Informativo Auténtico y al Día de Noticias. John Didier Rodríguez Marín, le escucha a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez. Sí, Carlos, muy buenos días para la doctora Nancy Patricia, pero antes usted la presentó diciendo que ya había renunciado a algo. ¿A qué renunció? A la Alta Consejería para los Derechos Humanos. Recuerda usted que Ah, fue, bueno, sí, sí, sí fue el último cargo que tuvo, ¿sí? Pero de ahí sí. en adelante como que decíamos, bueno, ¿cuál es el tema de Nancy Patricia? Sabíamos que estaba allí acompañando o liderando temas políticos del Centro Democrático. Hoy nos reafirma más eso con el acompañamiento a Miguel Uribe Turbay y esas directrices políticas. Pero el tema es político definitivamente hoy, John Didier. Sí. Pensamos, doctora Nancy Patricia, que iba a sonar usted como la fórmula vicepresidencial de Oscar Iván Zuluaga, pero no, resultó eh, Eugenia Silva. Excelente. Y Alicia Eugenia Silva es una mujer excelente, muy preparada y muy firme en sus convicciones y creo que es una muy buena fórmula para el doctor Oscar Iván Zuluaga. Sí. ¿Cuáles son las fortalezas, doctora Nancy Patricia, de Miguel Uribe de encabezar la lista del Centro Democrático? ¿Qué podría ocurrir este 13 de marzo en Colombia? Recordemos que el expresidente Álvaro Uribe no está aspirando al Congreso de la República y fue uno de los fenómenos de las últimas elecciones donde él fue elegido y lideró. ¿Podría haber descenso en la votación o usted cree que eso no va a afectar para nada?
Claro que la ausencia de la cabeza de lista del presidente Uribe se echa de menos. Sin embargo, él, por el contrario, tomó la decisión de hacer campaña en la Guardia hasta el Amazonas. Precisamente este fin de semana estuvo en San Andrés, es decir, en todo el territorio colombiano, promoviendo las tesis del Centro Democrático y la importancia de mantener la democracia, de mantener las libertades. Y ese discurso hace eco en la conformación de la lista al Senado. Miguel Uribe es un joven que ha interpretado muy bien el momento político de Colombia, además tiene una gran preparación, tiene un liderazgo muy fuerte en Bogotá, pues fue concejal, secretario de gobierno, candidato a la alcaldía en Bogotá, ha asumido un compromiso con las tesis del Centro Democrático, pero trae renovación, juventud, y eso sin lugar a dudas fortalece al partido. Correcto. Este tema de las consultas, al final, ¿usted cómo ve? ¿Cree que la gente del Centro Democrático va a votar por las consultas o van a esperar a primera vuelta? La, Tenemos un cortecito ahí en la comunicación con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez en este tema que estamos hablando precisamente hoy, todo el liderazgo político y todo lo que se viene en este proceso de elecciones 2022. Va en tránsito, pero creo que nos está aportando la idea que está fortaleciendo totalmente esa candidatura de Miguel Uribe Turbay hacia el Senado de la República, destacando, pues digamos, sus propuestas, lo valioso que tiene dentro de esa candidatura y el papel que juega Miguel Uribe en este proceso. Vamos a ir a hablar precisamente de las coaliciones, que creo que es un tema muy importante, porque ya lo ha dicho, ojo con ese tema, Eduard David Rodríguez, John Deere, dice, voy a votar por Fico. Ahí está el tema. Ahora sí ya la tenemos nuevamente. Le preguntaba a usted por el tema de las consultas. A ver, ahora sí la escuchamos, doctora Nancy. Gracias, Carlos. Les decía que realmente la figura de las consultas hay que revisarla porque pareciera que es una primera vuelta presidencial que ha creado mucha distorsión al proceso de elección del Congreso. Recordemos que la Constitución Política quiso separar la elección presidencial de la elección de Congreso precisamente para que pudiera conocerse claramente los candidatos. Y yo siempre he sido partidaria de la necesidad de una reforma política, primero acabando con la figura del voto preferente que lleva también a una cantidad excesiva de gastos y de costos de campaña. Y no hay un control real de dónde sale la plata y que la gente, cómo se gasta esa plata. Se violan permanentemente los topes de campaña. Y ahora a esta reforma creo que hay que adicionarle una reglamentación para que las consultas se surtan previamente a las elecciones de Congreso y que se hagan al interior de los partidos o de las coaliciones que se arman. Sí, ciertamente, estoy viendo ese fenómeno que no se había presentado en otras ocasiones y es que se está desdibujando un poco la elección de Congreso y es los candidatos presidenciales los que van a influir en meter o no muchos congresistas. De hecho, se dice que podría haber una sorpresa con la lista del pacto histórico, que es lista cerrada, y el mismo Gustavo Petro pues está liderando la motivación a que la gente participe y vote, que si lo quieren ver como presidente, que por favor le elijan un congreso que lo apoye a él ahí, y eso es lo que podría estar ocurriendo. Pero permítame, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, porque también está José Luis Ramírez, está Eliezer Ortiz aquí en nuestra mesa de trabajo para permitir que ellos ingresen a este diálogo. José Luis, le escucha la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, es ministra, es senadora de la República también, en este diálogo que sostenemos aquí en el Sistema Informativo Auténtica. Eliezer, ¿nos escucha? Bueno, mientras llegan Eliezer y José Luis, doctora, sí, Eliezer. No, creo que no están conectados ninguno de los dos. En este momento Sí. no han habilitado su micrófono. Pero si me permite, me le atravieso, John Didi, rápidamente,
porque la noticia de hoy, del día de hoy es Vargas Lleras y ese video que deja como en el panorama una posible llegada, una posible candidatura que apretaría también estas coaliciones. ¿Cómo le interpreta esos rumores que ya se vuelven en el corrillo de los medios de comunicación y de los portales informativos, doctora Nancy? Bueno, puede ser efectivamente una estrategia para fortalecer las listas de cambio radical, pero sin lugar a dudas, tal vez todos sabemos que el doctor Vargas opina y hace política permanentemente, entonces pues es una cuña publicitaria que está cumpliendo el efecto de que la gente mire hacia las listas de ese partido. ¿Y usted va a votar por alguno de las consultas? ¿Va a votar? ¿A usted también le gusta Federico Gutiérrez? No, yo voy a votar por la candidatura al Senado del doctor Miguel Uribe y pues para fortalecer las listas al Congreso del Centro Democrático. Ese será mi voto. ¿Y por consultas por ninguno? ¿Va a esperar a la primera vuelta? Sí, voy a esperar a la primera vuelta, la primera vuelta presidencial, que es el 29 de mayo, por lo que estaba diciendo, porque realmente este sistema de las consultas ha distorsionado la campaña importantísima y de fondo que es la elección del Congreso. Efectivamente, mi experiencia como congresista, primero como representante a la Cámara, luego como senadora, y la experiencia como ministra del Interior indiscutiblemente me lleva a pedirle a la gente que hay que pensar muy bien, que hay que escoger un Congreso de personas preparadas, serias, que hagan los debates que el país necesita, que se piense en la protección de los derechos de la gente, y esa es la razón que me ha llevado a estar activa en la campaña y a recomendar el voto por el doctor Miguel Uribe. Sí, doctora Nancy Patricia, hay una situación bastante delicada y es que hay algunas dudas sobre la transparencia o no del conteo de los votos el 13 de marzo, aunque el presidente ha dicho que la registraduría no tiene ningún manto de duda. Usted fue ministra del Interior, sí, y en ese sentido conoce muy bien cómo funciona la democracia en Colombia. También se habla de ataques cibernéticos desde el extranjero. Y otro punto que podría distorsionar los resultados del domingo, esa plata que vimos que incautaron en vehículos en el paro nacional y que le pagaban a la gente para ir a vandalizar, esa misma plata que viene del narcotráfico y de organismos y de organizaciones armadas al margen de la ley, se estaría entregando para este domingo, para que voten por determinado movimiento, lista política para fortalecer a cierto movimiento en intereses que tendrían esas organizaciones de inclinar la balanza y darle poder a cierto partido político. ¿Conoce usted algo sobre ese último punto, que se estaría pagando 100.000 pesos por voto a los vándalos para que en vez de ir a vandalizar vayan a votar? No, realmente sobre ese punto en concreto, las investigaciones que se han, pero indiscutiblemente que sí hay un riesgo muy grande sobre la democracia en Colombia. El tema de los ataques cibernéticos es una realidad, es un riesgo. De hecho, la registraduría sacó una información oficial. Esperemos que todos los seguros de protección de los datos y del sistema informático de la registraduría funcione perfectamente, pero sí, Colombia tiene una posición geoestratégica en América Latina y tenemos un conflicto mundial encabezado por Rusia, de hecho pues con la invasión que se ha hecho a Ucrania, y esto ha llevado al lideramiento de muchos países, y como la posición geoestratégica de Colombia le trae unas vulnerabilidades, máxime cuando estamos con Venezuela, con un régimen autocrático y además una dictadura que ha querido influir sobre Colombia. Eso no es desconocido, las autoridades lo han expresado, está certificado, y por eso los seguros y toda la reacción del Estado y de las fuerzas militares de la Policía Nacional encaminadas a proteger las elecciones de Colombia para el próximo domingo. Se le cortó al principio de la respuesta cuando hablaba del del ELN, sí, que le estaría pagando dinero a los vándalos para que vayan a votar.
Y en ese aspecto, pues el ELN ha venido asumiendo una posición de intimidación a la población y efectivamente con el propósito de incidir en las elecciones. Por eso es que la gente tiene que ponerse la mano en el corazón, reaccionar, participar, votando, repito, por las personas que van a asumir una posición correcta en el Congreso y a tener una posición de defensa de la institucionalidad, de la democracia y de la libertad. Claro que sí. John Deere quería, digamos, como no ser cansón e insistente, pero doctora Nancy Patricia Gutiérrez, usted le ha dicho a John Deere, estoy muy clara en el tema de las coaliciones, cuál va a ser mi voto, en este momento todo mi respaldo es hacia Miguel Uribe, pero yo tengo que preguntarle por qué genera tanto impacto, y en el momento se lo pregunté a Federico Gutiérrez, el nombre de Federico Gutiérrez hacia el Centro Democrático y hacia la posible candidatura también de ser el candidato del Centro Democrático. ¿Por qué genera ese impacto Fico Gutiérrez a nivel del partido? Y hay mucha gente ya, inclusive perteneciente al partido, que dice, no, mi voto va a ser por Federico Gutiérrez. Pues el Centro Democrático tiene su candidato a la presidencia de la República, que es el doctor Oscar Iván Zuluaga, ahora con su fórmula vicepresidencial de Alicia Eugenia Silva, y realmente esa campaña o esa selección se hizo dentro de un proceso al interior del partido, y por eso lo mejor es que se sepa claramente que hay un apoyo total al doctor Oscar Iván, y que una vez terminado el proceso de elección de Congreso el domingo próximo, pues el 14 cambia el tablero del ajedrez y comienza realmente la campaña, y ahí el Centro Democrático tendrá su candidato. Y rápidamente, antes de que la cierre John Didier, también me atrevo a preguntarle, Cundinamarca, o sea, el corazón de Cundinamarca es Nancy Patricia Gutiérrez, y Nancy Patricia Gutiérrez es el corazón de Cundinamarca. ¿Está presente, está viva Cundinamarca en su corazón, doctora Nancy? Claro que sí, yo soy una mujer cundinamarquesa, además mire, Cundinamarca tiene género femenino, así es de que está en mi corazón permanentemente, y estoy siempre pendiente de los temas del departamento. Son 116 municipios, tenemos una problemática diversa porque los municipios cercanos a Bogotá comparten la problemática de Bogotá, pero hay otros municipios en la periferia que también requieren unos ojos y un liderazgo, y por eso hicimos esta causa común con el doctor Miguel Uribe, para que haya un liderazgo nacional que represente a nuestra región central, que es Cundinamarca, con Bogotá, su capital. Ahí hay Senado, ¿no? ¿Y Cámara por Cundinamarca qué hay? Está la lista del Centro Democrático, que tiene también actualmente 2 representantes a la Cámara, y esperamos que el partido mantenga sus curules. Pues de mi parte, agradecerle, doctora Nancy Patricia, de verdad, este tiempo que nos dedica y que podamos charlar y hablar en este momento tan polarizante de la política colombiana. Estamos a 6, 7 días. Es una mujer que conoce, que sabe de la política colombiana. John Didier Rodríguez Marín. Pues doctora Nancy Patricia Gutiérrez, nos alegra escucharla en esta mañana aquí en el Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias, entregándonos estos detalles sobre cómo avanza la campaña política, su apoyo para Miguel Uribe al Senado. Que pase muy buen día. Gracias, John Didier, y gracias, Carlos. Feliz día también para todos los oyentes. Es Nancy Patricia Gutiérrez, es ministra, es congresista, hoy comprometida en la campaña de Congreso de la República de Miguel Uribe del Centro Democrático. Pensamos, Carlos, que iba a sonar como fórmula vicepresidencial porque tiene perfil de Óscar Iván Zuluaga, pero no, se sorprendió con el tema de Alicia Eugenia Silva. No sé si de pronto sería una jugada del Centro Democrático, digo yo, para acercarse un poco a Antanas Mocus, pero es que Antanas Mocus ya está jugado con Sergio Fajardo. Ahora, debe ser brillante la señora para que la escojan como fórmula vicepresidencial en el Centro Democrático, y debe tener la bendición del expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez. De todas maneras, Nancy Patricia dice que está haciendo campaña por Miguel Uribe y está en este momento trabajando en ese sentido. No dio evidencia que vaya a votar la consulta. Dice que esto de las consultas le está haciendo mucho ruido a la elección de Congreso
y estaría pasando como en Estados Unidos, donde es más importante la elección de presidente que de Congreso. Y dependiendo de quién vaya a ganar la presidencia, también hay nueva conformación de Congreso. Aquí de pronto eso había venido ocurriendo como en forma muy independiente, en que el Congreso tenía una elección y el resultado de presidente era otro. Ahora vemos muy amarrado los dos temas, al punto que se sospecha de un triunfo contundente de la lista cerrada, tanto de Cámara como Senado, del pacto histórico, por la fuerza que está teniendo Gustavo Petro en el tema presidencial. Credibilidad. En el sistema informativo Auténtica. CIA, la marca de las noticias.